À tous les participants. Good afternoon. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentran. Bienvenidos en este intercambio sobre el rol de los inspectores del trabajo y la contratación no justa. Me llamo Mira Budra. Voy a facilitar este webinario. Trabajo en el Centro Internacional de Formación y es un placer darles la bienvenida en este evento. Estamos muy contentos de organizar este evento en colaboración con el Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo. Como saben, la explotación de los trabajadores migrantes es bastante común, pero es una práctica que empieza incluso antes de que el trabajador acceda al lugar del trabajo. Incluso puede darse en la fase de contratación. Entonces, monitorear el cumplimiento con la legislación pertinente es fundamental, aunque a veces puede ser muy complejo. Quisiera ceder el uso de la palabra al señor Joaquín Piñado Núñez, jefe del Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo en la OIT, quien va a abrir oficialmente el webinario en colaboración con María Galotti, especialista en migración laboral en el Servicio de Migrantes y también que coordina toda la cartera sobre contratación justa en el seno de la OIT. La palabra a Joaquín ahora. Muchísimas gracias, Miriam. Ante todo, una cálida bienvenida a todos los participantes en este intercambio técnico sobre el rol de los inspectores del trabajo para una contratación justa de los trabajadores migrantes. Empezaría destacando que este evento es una colaboración conjunta entre varios servicios de la OIT, como hemos dicho, la Admin de OSH, que se encarga de inspección del trabajo, y o la rama de la OIT, que se ocupa de las migraciones, que se llama Migrant, y también con el Centro de Formación de Turín. Este webinario combina una amplia gama de expertos sobre este tema transversal y me alegra ver que contamos con más de 135 países aquí representados. Aquí que vamos a poder intercambiar muchas ideas, prácticas durante este evento. Este webinario se celebra en el marco de la plataforma de conocimiento sobre contratación justa, que es una plataforma para compartir experiencias y conocimientos sobre contratación justa. Los expertos que han colaborado sobre esta iniciativa se han reunido para identificar las áreas de inspección del trabajo y aquellos sectores donde más abusos se dan para establecer las prioridades. Para algunos de ustedes ya habrán escuchado hablar de las directrices de los principios generales y directrices operativas para la contratación equitativa, que es un instrumento muy actualizado sobre contratación equitativa que reconoce claramente el rol fundamental que desempeñan los inspectores del trabajo para garantizar la ejecución efectiva de la reglamentación en materia de contratación justa. Además, se dirigen a los empleadores para que se asegura de que las inspecciones del trabajo cuenten con los recursos, la formación y las herramientas adecuadas para poder investigar en las diferentes fases de la contratación de todos los trabajadores, en todas las empresas, en todos los sectores. Y además es importante monitorear y controlar las acciones de todos las agencias de contratación, y la OIT brinda unos principios generales sobre inspección del trabajo adoptado por el Consejo de Administración de la OIT en marzo, que destaca también el ámbito universal del sistema de inspección laboral que debería cubrir a todos los trabajadores en todos los lugares de trabajo y todos los que
entran en la legislación en materia de contratación equitativa. Además, sobre este webinario. Este evento es parte de un proceso que empezamos hace un año con el primer webinario técnico en el cual muchos de ustedes han participado durante el cual hemos impartido buenas prácticas en materia de inspección del trabajo, inspección y violaciones potenciales y cómo abordar estas violaciones a través de la inspección del trabajo. Desde aquel encuentro inicial hemos llevado a cabo una serie de entrevistas con inspectorías del trabajo para entender en profundidad las buenas prácticas existentes y también los retos con los cuales se enfrentan los inspectores a la hora de abordar la contratación y los abusos. Y a partir de esta base hemos finalizado un resumen técnico que les vamos a presentar hoy y que va a representar la base para nuestro debate a lo largo del encuentro de hoy. Durante nuestro intercambio técnico, estamos encantados de contar con la participación de un buen número de inspectores del trabajo y socios para hablar de cuál va a ser el camino a seguir para la OIT, para compartir experiencias, para solucionar problemas y para facilitar el intercambio entre los varios Estados miembros, entre las agencias de implementación, entre los interlocutores sociales, etcétera. Por eso hemos invitado a algunos expertos para que nos presenten algunas ideas sobre lo que se ha hecho en sus países. Y durante este encuentro queremos escuchar también sus experiencias. Quisiéramos aprovechar al máximo este webinario y quisiéramos que sea un webinario lo más interactivo posible, a pesar de las limitaciones de tiempo y las limitaciones del encuentro virtual. Así que les invitamos a que participen y les deseo a todas y todos un buen webinario. Y ahora la palabra a mi compañera María Galotti. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenos días a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a Joaquín. Es un placer estar aquí con nuestros expertos en materia de inspección del trabajo y también con los compañeros del Centro de Formación de Turín. Este es un ejemplo de cómo podemos adoptar un enfoque multidisciplinario frente a este tema tan importante. No quiero robarles demasiado tiempo a los expertos que están aquí con nosotros. Sí, simplemente quería mencionar el hecho de que hoy nos encontramos con un amplio abanico de normas internacionales del trabajo, instrumentos, directrices que nos brindan orientación sobre cómo mejorar las prácticas de contratación, pero tenemos que ir más en profundidad en nuestro análisis, tenemos que ser más prácticos y por eso es muy importante contar con la participación de un gran número de expertos que han trabajado en la implementación de estas directrices en el terreno. Queremos escuchar sus experiencias y ver cómo han abordado algunos de los retos que hemos identificado y realmente estamos deseosos de escuchar sus experiencias. Sin más, para no robarles demasiado tiempo, bueno, termino aquí y una vez más, gracias a Joaquín por esta colaboración. Muchísimas gracias, María. Efectivamente, creo que es muy importante destacar que esta reunión tiene el objetivo de escuchar de las experiencias de los expertos y de los participantes que están conectados. Como ha dicho Joaquín, más de 30 países están aquí representados. Ya contamos con la participación de 102 participantes, incluidos los panelistas.
Y es un número muy prometedor para el intercambio, así que no duden en levantar la mano si quieren plantear preguntas o comentarios. Usen el chat box si quieren compartir comentarios con los expertos o con los demás participantes. Y al principio se me ha olvidado comentar que tenemos la interpretación, como ya habrán visto, en español, francés e inglés. Tienen que cliquear en el logotipo de la interpretación y elegir el idioma que quieren escuchar. Sin más, quisiera ceder el uso de la palabra a los expertos que están aquí conectados y que van a analizar los diferentes casos y durante esta primera parte del webinario, y después tendremos la oportunidad de escuchar las intervenciones de los representantes de los diferentes casos. Empecemos por el señor Hans van den Gilde, consultor senior sobre derechos laborales internacionales. Gracias, Hans, y sin más, te cedo el uso de la palabra. Gracias, Miriam. Voy a abrir mi presentación. Espero que esté disponible en los varios idiomas. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. El documento que voy a presentarles se basa en varias literatura e intercambio de información. Quisiera empezar con un poco de contexto. En 2019 había más de 50 millones de trabajadores migrantes. La mayoría de estos migrantes recurrieron a los servicios de las agencias de contratación privadas, públicas, empresas de suministro de mano de obra, y estos intermediarios desempeñan un papel clave a la hora de ajustar la demanda y la oferta de mano de obra. Pero en aquellos contextos donde la legislación es compleja, es diferente de un país a otro. El documento y este webinario analiza las posibilidades de monitorear las operaciones de estos intermediarios de forma directa y luego en el lugar de trabajo. No toda la contratación es algo negativo. La contratación de trabajadores migrantes puede y a veces efectivamente contribuir al trabajo decente de los trabajadores migrantes, aunque puede también dar lugar a prácticas abusivas en sus peores prácticas, como trata de personas y trabajo forzoso. Y las prácticas abusivas pueden incluir engaños, sustitución de contrato, contratación pagada por los trabajadores, gastos de contratación inflados y deuda. Y para los trabajadores migrantes de altas calificaciones, normalmente son los empleadores quienes pagan los costes de contratación, pero en el caso de los trabajadores migrantes con bajas calificaciones, normalmente se hacen cargo de de los gastos de contratación. La contratación abusiva tiene un impacto en diferentes aspectos. Afecta a las vidas de millones de personas y de sus familias. La OIT estima que los trabajadores paguen entre 5 y 10 millones de dólares de costes de contratación de forma ilegal, y la mayoría de estos trabajadores son migrantes irregulares. Estas comisiones que pagan los inmigrantes puede dar lugar a servidumbre por deuda y puede limitar, obstaculizar el alcance de las metas laborales en el marco de los ODS. En el marco de los derechos y principios fundamentales en el trabajo, los países miembros de la OIT tienen la obligación de actuar para eliminar el trabajo forzoso. También el trabajo forzoso resultado de la contratación abusiva. Así que la contratación abusiva impacta negativamente las obligaciones de los países en relación con los PDFT. Además, sostiene un negocio multimillonario
donde los reclutadores sin escrúpulos operan con un alto nivel de impunidad. Los inspectores del trabajo desempeñan un papel clave en el monitoreo de la contratación equitativa, así como se detalla en varios instrumentos de políticas y normas internacionales del trabajo que ya hemos mencionado. En esta diapositiva ven algunos instrumentos INIT de políticas mundiales sobre contratación e inspección del trabajo. Estos instrumentos indican claramente la importancia de reglamentar y las agencias de contratación y la implementación a través de los inspectores del trabajo u otras autoridades nacionales competentes. Sin embargo, el rol y el mandato de los inspectores del trabajo en el monitoreo de la contratación de trabajadores migrantes no es tan obvio en algunas prácticas nacionales. El mandato depende de las reglamentaciones nacionales para abordar migración laboral, trabajo forzoso, trata de personas y contratación injusta. Los inspectores del trabajo tienden a operar solo en aquellos sectores de la economía cubiertos por la legislación laboral, aunque los trabajadores migrantes a veces trabajan en aquellos sectores que no están cubiertos por la legislación laboral, como por ejemplo la agricultura. El mandato de los inspectores del trabajo difiere también dependiendo de si estamos en un país de origen o en un país de destino de trabajadores migrantes. Y puede también la contratación de los trabajadores migrantes se organiza de diferente forma dependiendo de los países. Además, los sistemas de contratación públicos y privados desempeñan un rol clave. Es todo en cuanto al contexto. En la parte 2, el resumen incluye una serie de recomendaciones y ya que estas recomendaciones son bastante son bastante amplias. Voy a centrarme por cuestiones de tiempo en una serie de recomendaciones. Luego la parte 4 indica posibles acciones por parte de la OIT y durante este webinario vamos a escuchar sus opiniones sobre el rol de la OIT y luego la parte final del documento tiene que ver con los casos de estudio que veremos en este webinario. Vamos a saltar las recomendaciones y en esta parte vamos a hablar del contexto en el cual operan los inspectores del trabajo. La primera recomendación es que los gobiernos deben mostrar voluntad política a través de una legislación integral que cubra todos los sectores de la economía y también a través de la asignación de recursos sustanciales para su aplicación. Idealmente, la legislación debería indicar estándares mínimos de contratación, entre ellos ninguna comisión a cargo de los trabajadores migrantes. Deberíamos detallar qué es la contratación injusta. Además, habría que identificarse los contratistas no irregulares. Además, existe una fuerte una tendencia a la subcontratación y esto complica aún más el monitoreo y el control. Entonces, una mayor transparencia y mejores estándares de debida diligencia pueden facilitar el monitoreo de la contratación de los trabajadores migrantes. Número 3, en muchos países de destino, los trabajadores migrantes se ven atados a un empleador por deuda y esto le da mucho poder a los empleadores que a veces disminuyen aún más su salario. Si los inmigrantes pudieran dejar su puesto de trabajo sin perder su estatus legal, habría menos abusos que controlar. Varios países
aplican una legislación, un registro biométrico de agencias privadas. Y esto podría ayudarnos a identificar el problema de las agencias Fénix. Contratos de trabajo estándares coordinados entre los países de origen y los países de origen. Pues es importante que haya una mayor coordinación entre países de origen y países de destino para evitar los abusos y facilitar el trabajo de monitoreo de los inspectores del trabajo. Finalmente, si en el caso de que existan memorándum de entendimiento entre países de origen y países de destino, debería detallarse el rol de las inspecciones del trabajo. Pero esto ocurre en muy pocas ocasiones. Además de las recomendaciones relativas al contexto en el cual operan los inspectores del trabajo, tenemos una lista no exhaustiva de recomendaciones relativas al trabajo de inspección. En primer lugar, si los inspectores del trabajo tienen que centrarse en la fase de contratación en su trabajo, es importante indicarlo en el mandato y es importante que tengan las facultades para hacerlo, además de sus facultades ordinarias para monitorear las condiciones de trabajo en el lugar de trabajo, así como las cuestiones relativas a salud y seguridad en el trabajo, horas de trabajo y salarios. Si tuvieran la autoridad de llevar a cabo inspecciones en cualquier lugar de trabajo, en cualquier sector y en cualquier momento del día, ampliaría su mandato. Y si los inspectores del trabajo o las autoridades competentes tuvieran la facultad de monitorear también las agencias de contratación privadas. En muchos lugares, los inspectores del trabajo necesitarían herramientas y formación para determinar cuáles son los abusos y cómo se puede identificar, por ejemplo, trabajando con indicadores de prácticas de contratación injusta. Además, deberían los requisitos y procedimientos proactivos de licencia registro para garantizar una contratación equitativa. Por ejemplo, copias de los contratos de trabajo. Debería establecerse también una base de referencia para que los inspectores puedan desarrollar sus tareas. Incluso con recursos limitados, los inspectores de trabajo podrían recopilar información a través de diferentes formas. Por ejemplo, la inteligencia integral en la extracción de datos, la efectividad de los inspectores del trabajo podría mejorarse también a través de la colaboración con otras agencias y con otros países y también con los inspectores de migración. La colaboración entre inspectores, tanto en el país de origen como en el país de destino, podría aumentar también la eficacia de las inspecciones a través de las fronteras. Además, sin los inspectores del trabajo en sus informes mensuales deberían indicar los regímenes de sanciones y podría así monitorearse también el progreso realizado. Pasemos ahora a los 5 casos de estudio. Como pueden ver, 4 de ellos tienen que ver con licencias y monitoreo de agencias de contratación privada. Los primeros 2 se refieren a los países de origen en negro y los 3 y 4 se refieren al país de destino, mientras que el caso número 5 se refiere al monitoreo del lugar de trabajo en el país de destino. Los casos 5 y 4 también tienen que ver con el cumplimiento en el lugar de trabajo. El primer caso de estudio se refiere a las Filipinas, país de origen de países de trabajo de los migrantes, que tiene la posibilidad de monitorear las prácticas de contratación. Se puede
los abusos están prohibidos y se pueden llevar a cabo una supervisión del cumplimiento por parte de oficiales de cumplimiento calificados. Existe un código ético para la contratación equitativa y los inspectores se pueden monitorear en virtud de este código. También existe un punto muy importante sobre la responsabilidad conjunta, donde en el caso de que los empleadores en el extranjero abusen de los trabajadores migrantes, pueden ser considerados responsables en virtud de la ley filipina. Es un punto muy importante en principio. Otro punto importante es el depósito en garantía por parte de agencias privadas frente a posibles reclamaciones judiciales de los trabajadores. El último punto que quisiera mencionar es que el POEA tiene un listado transparente de agencias autorizadas que incluye también informaciones sobre su estatus en términos de sanciones y recompensas. Caso de Vietnam, otro país de origen de trabajadores migrantes que incluye una serie en su legislación una serie de actos de contratación abusivas o prohibidas. Vietnam ofrece una serie de requisitos de licencia para las agencias que he indicado aquí en la diapositiva, entre ellos el depósito de garantías, la ausencia de antecedentes penales, la obligación de proteger los derechos e intereses de los migrantes, también la obligación de vigilar y supervisar el cumplimiento del contrato de trabajo y el del contrato de suministro de mano de obra. Las agencias de contratación deben firmar un acuerdo de suministro de mano de obra con empleador en el extranjero y este acuerdo tiene que cumplir con unas normas mínimas. Los contratos individuales de los trabajadores migrantes tienen que cumplir con este acuerdo de suministro de mano de obra que representa una herramienta para los inspectores para que puedan monitorear estos casos. Muy importante, los inspectores del trabajo tienen la facultad de aplicar sanciones administrativas y efectivamente lo hacen. Y esto nos lleva al tercer caso del Reino Unido, país de destino de los trabajadores migrantes. El Reino Unido adoptó la ley sobre intermediarios y esta ley es muy proactiva ya que considera un delito como delito penal las agencias que operan sin licencia, los empleadores que utilicen servicios de una agencia sin licencia. Es muy diferente de aquellos países que tienen un sistema de licencia y, de hecho, también permite a las agencias informales operar. Además, esta ley incluye también una dimensión extraterritorial, ya que impone a los contratadores en el extranjero tener una licencia. Migrant workers and to not charge them recruitment fees and costs. The GLAA takes Este GLA tiene un enfoque de inteligencia para poder inspeccionar y muy importante, los funcionarios de esta GLA tienen una autoridad sustancial, incluso la autoridad de arrestar, así como hacen los funcionarios de policía. Canadá es otro país de destino de trabajadores migrantes. Bueno, y hemos analizado la provincia de Manitoba, donde el control se maneja a través de la rama de estándares y naturalmente bueno, las reglas son bastante similares a las del Reino Unido, donde no se deben pagar cuotas para la contratación y hay requerimientos legales para las licencias de las agencias privadas. Bueno, se tienen que pagar, pagar multas en caso de violaciones y
naturalmente asociaciones profesionales imprimen una acreditación. Entonces, si un contratista abusa de un trabajador, naturalmente se pone en riesgo su capacidad luego de trabajar, porque se va a decir que su licencia ya no sirve. Y entonces, naturalmente, tiene que pasar todo por agencias de contratación registradas y actores. Y lo importante es que se requiere un alto nivel de transparencia, no solamente por parte del contratista, sino también del empleador, gracias a toda la documentación. Y esto es muy importante para poder luego controlar. Y luego, este USB realiza investigaciones iniciales de los contratistas en el momento de la registración y naturalmente entrevistan a los trabajadores cuando llegan a Canadá y naturalmente luego se le hace entrevista en el lugar de trabajo. También los Países Bajos son países de destino, como la Bélgica, de trabajadores migrantes, y ambos países ofrecen inspecciones en el lugar de trabajo a través de inspectores bien entrenados y sociales, y hay naturalmente indicadores de trata de seres humanos y naturalmente, incluso violaciones, por ejemplo, cuando mantienen los pasaportes abusivamente de los trabajadores. Hay especialistas de varias disciplinas, incluso los municipios, la policía, y estos inspectores tienen la autoridad de realizar visitas de sorpresas no anunciadas en cualquier lugar de trabajo, en cualquier sector y en cualquier momento del día. Bélgica y los Países Bajos, naturalmente, trabajan como el Reino Unido y se reúnen mensualmente para revisar cuáles son los objetivos en los lugares de trabajo y para sus inspecciones. Y la capacidad de inspeccionar siempre es limitada, pero podemos decir que estos dos países tienen una capacidad muy fuerte de realizar inspecciones si los comparamos con otros países. Y esto para visitas y naturalmente para analizar los contratos, y creemos que los informes son esenciales y para llegar a un veredicto en caso de disputas legales. Y en Bélgica las inspecciones establecen objetivos de inspecciones cada año. En cambio, en los Países Bajos bueno, tienen un índice en base a las inspecciones. Ahora le doy la palabra a Miriam para que pueda facilitar una ulterior discusión sobre estos 5 casos. Bien, muchas gracias, Hans, por tu presentación. Me pareció muy interesante la diferencia entre los casos, aunque tienen un enfoque muy innovador y de otros países. Hoy tenemos la posibilidad de tener a los expertos, ¿no?, que están presentando estos casos. Estamos empezando a tener también preguntas. Los participantes empezaron a plantear preguntas en el chat. Le pido a los participantes que me permitan, antes de dar la palabra a los ponentes, para que y luego podemos entonces dar la posibilidad de hablar a todos. Entonces voy a empezar con nuestro primer experto, que representa el caso de Filipinas, y con nosotros está Atón Francis de Guzmán, quien es el director de la rama de contratación de la Autoridad de Ultramar de Filipinas. Por tanto, espero que usted pueda escucharme y naturalmente que tenga su micrófono encendido. ¿Me escucha bien? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes de Manila, dice el señor. Gracias, gracias por estar con nosotros. Sabemos que es muy tarde para ustedes. Sí, son las 11 de la noche aquí en Manila. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablando de la presentación que nos hizo Hans,
podríamos dedicarle 5 minutos para que usted pueda elaborar un poco cómo funciona su sistema de responsabilidad y si hay demostración de que agencias privadas de contratación pueden ser sancionadas en caso de abuso. ¿Nos puede explicar un poco más sobre esto? Sí, antes de hablar de este tema y de las responsabilidades, creo que podría un poco ir hacia atrás y hablar de las licencias y de la necesidad de que existan licencias y acreditación para los empleadores. En las Filipinas, antes, o sea, para que una agencia pueda contratar a los trabajadores que vienen de ultramar, tienen que tener una licencia. Bueno, antes las licencias no existían y entonces por el otro lado, naturalmente, del punto de vista del país de destino, o sea, el empleador tiene que estar acreditado también, ¿no? El empleado que va a contratar a la persona tiene que estar acreditado. Empiezo desde aquí, o sea, desde las licencias de las agencias locales aquí en Filipinas que tienen que acreditar empleadores extranjeros de contratación, porque esto efectivamente crea una relación, ¿no? Las licencias de las agencias de contratación en Filipinas están vinculadas legalmente a tener un empleador acreditado en el país de destino. Esto significa básicamente que hay obligaciones económicas, cualquier obligación económica. Bueno, existe por parte del empleador extranjero que podría naturalmente ser, digamos, sancionada por la agencia de contratación aquí en Filipinas. Bueno, esto para explicar un poco cómo hacemos las cosas en Filipinas. Es obvio que el empleo de ultramar es un mecanismo que se crea y los trabajadores migrantes tienen derechos limitados porque no son ciudadanos del país de destino. Entonces tienen derechos limitados y capacidades limitadas en este país de destino. Además, hay contratos que tienen límites temporales que no pueden hacer sí que se tenga que respetar, digamos, los contratos, porque las visas de los trabajadores expiran y considerando todo este contexto, digamos, esta legislación, bueno, naturalmente se tiene que ocupar de muchos problemas que se presentan y además las licencias de las agencias de contratación pueden ser consideradas responsables por cualquier problema de salario o de no respeto del contrato. Y efectivamente, este llega a ser un mecanismo que permite más y en forma más fácil perseguir a los que violan la ley, porque la agencia de contratación tiene la licencia para operar. Esta agencia de contratación se considera naturalmente responsable junto con el empleador extranjero. Y esta responsabilidad existe cualquier sea la situación contractual. Y naturalmente se puede buscar defender los derechos de los trabajadores aquí en Filipinas. Y tenemos muchísimos casos y en nuestra oficina, por lo menos aquí en nuestra oficina, vemos muchísimos casos y efectivamente logramos perseguir a los violadores porque es una ofensa administrativa, naturalmente, y cuando la agencia no
no puede responder de las responsabilidades del salario, bueno, se ven suspendidas sus licencias. Por tanto, estas agencias consideran que sus licencias son muy importantes y saben que corren el riesgo de perderlas si efectivamente no respetan la ley. Bien, muchas gracias. Creo que es muy interesante escuchar lo que nos contó y estoy segura de que algunos de los participantes probablemente tienen preguntas para usted y naturalmente pueden hacer una comparación con lo que usted nos contó y sus experiencias propias. Pero tengo otra pregunta. Quisiera compartir algunos puntos básicos, así como hizo Hans, o mencionar algunos de los desafíos que existen para poder llegar a una contratación justa. Bueno, nuestro mecanismo es bastante avanzado, ¿no? En la forma en que lo hacemos en Filipinas. Hacemos una acreditación de licencias y empezamos en los años 90, los primeros años 90, pero naturalmente siempre existió el tema de la trata de seres humanos y, bueno, de contratación injusta. Y Hans mencionó algo muy importante, es decir, las inspecciones son fundamentales porque existen las personas efectivamente que llegan a ser contratistas, ¿no? Y no lo son. Entonces, el desafío es cómo podemos entender, ¿no? Desde un punto de vista ético, cómo podemos describir cuáles son los buenos, los malos contratistas. Esto es un desafío y siempre necesitamos refinar el sistema y cambiarlo, porque siempre existe la oportunidad de que una o dos veces pueda haya tentativas, ¿no? de hacer algo negativo por parte de los contratistas ilegales. Por tanto, siempre debemos mejorar nuestros procesos para evitar estos casos. Bien, muchas gracias por su testimonio. Por favor, quédese con nosotros porque estoy segura de que vamos a querer escuchar más de sus experiencias cuando abriremos la sesión de preguntas y respuestas con nuestros participantes. Bien, ahora permítame darle la palabra, aunque virtualmente, al próximo caso que cubre Vietnam y tenemos un video con el testimonio del señor Diem, que es jefe del Departamento de Trabajo de Ultramar de Vietnam y está con nosotros también. Muchas gracias, señor Diem, por estar con nosotros. Y también el colega de la Oficina Nacional de Vietnam y probablemente le pediremos de contestar algunas preguntas, pero vamos a proyectar unos videos y tenemos una, digamos, breve entrevista con el señor Lin en este video. Aquí la pregunta es, bien. Bien, la violación actualmente de la ley se debe a varias razones. El sistema legal de Vietnam, bueno, especialmente el sistema vietnamita, prohíbe naturalmente los abusos. Y bueno, ante todo, debemos asegurarnos de que nada ocurra. Segundo,
Bueno, y naturalmente debemos ocuparnos de todo un sistema de trabajo. Bueno, y tercero, tenemos las regulaciones que prohíben naturalmente a los contratistas irregulares de trabajar. Y tratamos de diseminar la idea y todas las nociones a través de seminarios y, durante los cuales se preparan a los funcionarios El establecimiento de un sistema de inspección y monitoreo da los niveles centrales al local, el inspectorado del Ministerio del Trabajo, inválidos de guerra y asuntos sociales, inspectores, etcétera, el uso de la tecnología de la información en la inspección y en el monitoreo. DOLAB, en colaboración con el inspectorado Molisa, ha desarrollado un sistema de autoinspección y un sistema de base de datos para compartir la información, y a través de esta información sobre el desempeño de las agencias de contratación y para corregir las acciones equivocadas y brindar orientación. Último, pero no menos importante, es una inversión importante en la inspección y en el monitoreo nos ha permitido mejorar aún más nuestra actividad. Thank you very much, Marion, for sharing the screen and the videos. I think it's very interesting indeed to hear from this self-inspection system implemented by Vietnam, and I'm quite sure if you do have any other questions, please don't hesitate. Our colleagues from Vietnam are here to answer. Si tienen otras preguntas, por favor, no duden en hacer preguntas, pero sin más, le paso la palabra al próximo experto, al señor Darrell Dixon, director de la estrategia de la Autoridad de Licencia de los Contratistas. Señor Dixon, gracias por estar con nosotros para este webinar hoy. Y estamos muy interesados, naturalmente, además a lo que nos dijo Jens, saber algo más sobre lo que están haciendo acerca de las licencias, la contratación y de los países de origen. ¿Qué están haciendo? Sí. Bien, ante todo, vamos a poner en contexto cómo nosotros llevamos a cabo este monitoreo en el Reino Unido, ¿no? Y por qué es importante. Naturalmente, hablamos del sector agrícola y evaluamos, digamos, cuáles son los estándares de licencias y analizamos todos los aspectos de la legislación del Reino Unido, y todas las relaciones de las agencias de contratación, el gobierno, los impuestos y también las relaciones del empleador y las agencias y los trabajadores respecto a los salarios, la seguridad y salud en el trabajo. La sección 3 de estos estándares incorporan naturalmente los indicadores de la OIT, porque lo importante de las licencias, de las estándares y de las inspecciones es naturalmente prevenir la explotación de los trabajadores. Nosotros vamos naturalmente a inspeccionar en base a los estándares, pero la primera fase es verificar con los colegas de los departamentos del gobierno sobre informaciones sobre las empresas, ¿no? Y de las licencias y si cumple con las regulaciones. Y toda esa información nos ayuda a evaluar si se puede luego dar una licencia, pero es complicado si la agencia que suministra las licencias no
está en el Reino Unido, porque en esa situación, claro, podemos tener información del gobierno del Reino Unido, pero cuando no está allí, no. Pero cuando opera en el país de origen, tenemos que ver si cumple con las leyes domésticas del trabajo. Y entonces es importante ponernos en contacto con las inspecciones del trabajo en el país de origen y obtener la mayor cantidad posible de informaciones y naturalmente utilizarlas para determinar si se puede otorgar una licencia, porque aunque naturalmente podemos hacer inspecciones en las empresas, puede correr el riesgo de que si no tenemos esa información pueda haber explotación de los trabajadores y nosotros no las conozcamos. Claro, ahora para el Reino Unido es muy complicado porque desde que 2005 hemos empezado a trabajar en este sentido. La mayoría de los trabajadores que llegan al Reino Unido venían de, naturalmente, trabajadores europeos, gracias a la libertad de movimiento, y esto se terminó desde que el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea. Pero, sin embargo, el Reino Unido sigue solicitando a trabajadores que lleguen desde afuera porque nos faltan trabajadores. Y naturalmente, muchos trabajadores se fueron también del Reino Unido, pero cuando necesitamos, por ejemplo, trabajadores estacionales, naturalmente los operadores que tienen que tener licencia pueden contratar de cualquier país del mundo, fuera también del Reino Unido, de la Unión Europea. Y entonces tiene implicaciones, naturalmente. Son trabajadores que pueden venir de África, de las Indias Occidentales, también de Kazajistán, Kazajistán y otros países, es decir, vienen de una serie de países con los cuales nunca habíamos tenido contactos directos. Por tanto, esto hace sí que nuestro trabajo sea más complicado, porque ahora tenemos que crear, ante todo, relaciones con las inspecciones equivalentes en esos países para poder obtener información que nos ayuden a satisfacer todos los roles, bueno, y asegurar que los trabajadores no estén en la cadena de explotación. Es más complicado porque debemos entender cuál es la legislación en esos países. En algunos países, por ejemplo, puede haber reglas que permiten cobrarle cuotas de contratación a los trabajadores y otras reglas. Por tanto, es importante que hay una serie de intermediarios que existen y que pueden actuar, y hay personas que se encuentran involucradas en la contratación de personas, se encuentran brokers financieros y personas que pueden naturalmente ir contra las regulaciones, las reglas. Y todo esto crea una situación mucho más complicada en el Reino Unido, efectivamente para hacer respetar la ley en el Reino Unido. Sin embargo, naturalmente es básico realizar el control y naturalmente debemos asegurarnos de que las empresas con licencia no exploten a los trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante lo que usted dijo, ¿no? Acerca de las consecuencias de todo esto, de la Brexit. Y bueno, ante todo vimos el impacto de esta Brexit en la contratación y claro, usted nos dio ejemplos muy concretos de la realidad. ¿Usted cree que este es uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy en cuanto a asegurar contratación justa, o hay otros desafíos que usted quisiera, de los que quisiera hablarnos? Bueno, esto sí es uno de los desafíos principales porque hemos trabajado mucho para crear una red de contactos con otras inspecciones del trabajo en la Unión Europea, y efectivamente hemos sido apoyados en esto por los colegas de Países Bajos, y ellos efectivamente llevaron a cabo actividades contra, digamos, explotación
inmigración y ahora estamos fuera de esa familia, ¿no?, de inspecciones del trabajo europeas. Naturalmente seguimos en contacto porque en el último año bueno, los trabajadores que entraron pueden quedarse, pero puede verificarse también explotación. Y bueno, pero nosotros naturalmente debemos seguir manteniendo relaciones con las inspecciones del trabajo de los países europeos, pero se hace más complicado porque ahora naturalmente los negocios se hacen en todo el mundo y es difícil controlar el cumplimiento. Bueno, la otra cosa que podemos decir es que hay una complicación. Es así como lo dijo Hans, ¿no? Es que tenemos poderes más amplios. Somos un órgano de licencia. Naturalmente, nos ocupamos del sector agrícola en el Reino Unido. El Reino Unido naturalmente tiene varias jurisdicciones en Escocia, en Gales, y nuestras necesidades de licencia son diferentes. Aparte de los poderes de licencia que tenemos, tenemos también otros poderes de policía. Esto nos permite investigar sobre el trabajo forzoso. Esto en cuanto a un negocio o a individuos. Perdón. Bien, y también casos donde no se necesita licencia, pero en cuanto a las varias jurisdicciones legales en el Reino Unido, solo operamos en el Reino Unido y en Gales. Entonces, el otro desafío para nosotros es asegurar de que podemos tener poderes equivalentes en los demás jurisdicciones como en Escocia, para que podamos evitar la explotación en todo el Reino Unido. Bien, muchas gracias, Darrell, por lo que nos dijo. Por favor, quédese con nosotros y no solamente queremos escuchar más de usted en los próximos minutos. Ahora podemos pasar, si me lo permiten, a Canadá, en particular a Manitoba, y escuchar al señor Jordan Packler, que es el director del Departamento de Investigación y de los Servicios de Protección. Jared, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, es particularmente temprano en su país y quisiera preguntarle algo específico. En el caso de Manitoba, aparte de los requerimientos de licencia para los contratistas, en la presentación de Hans vimos que los empleadores también tienen que registrarse, o sea, tienen que presentar una serie de documentos, ¿no? Porque se requiere mucha transparencia. ¿Puede elaborar un poco más sobre estos requerimientos de registración de que hemos hablado? Sí, como no, con mucho gusto y gracias a todos por permitirme estar aquí y hablar de este modelo Manitoba, pero también gracias por las experiencias que nos están narrando los demás. Estamos todos interesados en aprender aquí. Sí. Bueno, gracias a Hans por su ponencia tan interesante. Él cubrió muchísimo de lo que yo quería decir. Por tanto, bueno, Manitoba es una provincia en Canadá. Tenemos 10 provincias, 10 territorios y naturalmente el gobierno federal. Es decir, tenemos muchas jurisdicciones con diferentes autoridades reguladoras. Y lo que hemos visto en los primeros años 2000 es que el problema de los trabajadores migrantes y de los abusos y de los que se hacían pagar para contratación, bueno, existían, fuimos los primeros, ¿no?, que nos ocupamos de eso. Por eso se habla del modelo de Manitoba, ¿no?
y ojalá que nuestra práctica haya ayudado a los demás. Tenemos un registro para los empleadores, tenemos un sistema de licencia para los contratistas, podemos realizar investigaciones como y cuando queremos. Estas son medidas clave y efectivamente hemos tratado de hacer sí que las responsabilidades de abusos y de cobrar pueden estar en nuestra jurisdicción. En el Reino Unido nos hablaron, ¿no?, de su esquema que permite entender lo que ocurre en otras jurisdicciones. Naturalmente, existe, bueno, cobran cuotas para ser registrados, o sea, para ser contratados en varios países, ¿no? Y efectivamente efectivamente podemos entender que si hay problemas desde los individuos hasta las empresas que contratan a las personas. Por tanto, el registro es la cosa más importante, ¿no? Es una herramienta administrativa para poder empezar, es decir, para poder saber quién está contratando a trabajadores extranjeros. Y también nos permite también saber cuáles son los malos actores. Sabemos quiénes son las personas que no pagan los salarios adecuados para no impedirles que contraten a personas en los sectores más vulnerables. También podemos identificar una contratación con licencia, o sea, un empleador puede contratar a un trabajador extranjero sin tener licencia, ¿no? Claro, lo pueden hacer, pero tienen responsabilidad de cualquier cosa le ocurre a ese trabajador, desde cuando sale del país de origen hasta que llegue a Manitoba, y es algo que no es recomendable para un empleador. Y tenemos la oportunidad de discutir este tema con los empleadores. Naturalmente, pueden ir a nuestro sitio web, pueden tener toda la información sobre licencias con los contratistas y efectivamente si deciden utilizar nuestros servicios tienen toda una serie de informaciones a disposición. Naturalmente esta es una oportunidad de proteger también a los consumidores porque no quieren, los empleadores no quieren ser cómplices de abusos. Es decir, hay mucha información que podemos obtener, ¿no? De todas las partes con las cuales se trabaja, empresas, personas, no solamente para saber a quién ha contratado, sino los contratos, cuáles son los gastos, ¿no?, en que se incurren. Y naturalmente ellos deben naturalmente darnos toda la información. Por tanto, nuestra agencia es muy importante, nuestro registro es muy importante y otra cosa que se decía es que hay un muro de seguridad entre las ramas de estándar que se ocupan de los estándares y el gobierno, ¿no?, que se ocupa de la inmigración. No queremos, naturalmente, que alguien sea deportado porque no tiene documentos. Y, por tanto, el problema con este muro de seguridad es que, claro, tiene que haber una comunicación. En cambio, en este caso, a veces no logramos tener toda la información, ¿no?, que la inmigración puede tener. Entonces, este registro tiene que saber a dónde va el trabajador y de dónde viene y cuando hay este sistema, este muro de seguridad, a veces la información no es fácil obtener. Estamos trabajando sobre esto. Claro, podría utilizar mi tiempo sobre hablar de muchos problemas más, pero la comunicación es uno de los problemas más importantes. Como dije, hay memorandos de entendimiento entre los países de origen y destino, y esto es fantástico. Creo que, claro, es difícil mantener estos memorandos si no hay una buena comunicación. Pero ahora los memorandos de entendimiento se usan para intercambiar informaciones internamente en Canadá. Y una de las cosas que ocurre cuando se regula una área de preocupación de inmigración es que, bueno,
tenemos un programas de permisos. Naturalmente hay muchos otros canales de inmigración que traen a las personas a nuestro país, a Canadá. Pero cuando podremos regular toda esta área de la inmigración y de los permisos, entonces el área de explotación debería mejorar. Y por tanto, debemos poder comunicar con otras áreas que probablemente regulan esos canales de inmigración, por ejemplo, el gobierno federal. Y si Manitoba tiene un buen modelo regulador, bueno, otros pueden pasar a otra provincia y por tanto debemos comunicar con estas provincias también para asegurarnos de que haya una uniformidad. Y naturalmente debemos comunicar siempre con el gobierno federal, pero hay mucho más que hacer porque creo que la comunicación es clave no solamente entre países, sino también dentro de un mismo país. Y los recursos siempre, claro, son un problema. Cuando lanzamos ante la ley de protección de los trabajadores, la ley de que estamos hablando aquí, lo verán en el informe técnico, bueno, dedicamos un equipo de personas, ¿no? Y eso hace 14 años. Naturalmente, este equipo de personas ya no existe, hubo cambios presupuestarios, por tanto, tuvimos que encontrar una forma de seguir ese trabajo. Bueno, y siempre, naturalmente, los fondos son un problema. Y creo que otra de las cosas que se mencionó en el informe técnico es que los trabajadores migrantes tienen que llegar a ser parte de una investigación y en cambio esto a veces es problemático, especialmente cuando tienen permisos de trabajo limitados. Mm, Claro, a veces hay un problema de falta de confianza en el gobierno, pero creo que, y se ve, ¿no? Naturalmente en nuestro trabajo, a veces hay cierto nivel, ¿no? De complicidad de los trabajadores. eh, ah, a veces pueden saltar una cola, ¿no? Para obtener un permiso de inmigración y pagan dinero. Claro, naturalmente nunca se debería pagar dinero para tener un permiso. Y bueno, a veces se le pueden dar ciertas ventajas a un trabajador y él no denuncia, no ayuda. Bueno, ese es otro de los desafíos. Y claro, a través de nuestras medidas tratamos de resolver estos problemas. Sí, podemos saber dónde está el trabajador, dónde vive, podemos ir, visitarlo, vamos a hablar y le podemos hablar de estos problemas y es lo que siempre tratamos de hacer. Bien, muchas gracias, Char, por hablarnos en detalle de esto. Claro, muy interesante todos estos detalles, pero usted habló de algunos de los desafíos, yo estaba tomando nota y creo que muchos participantes también están compartiendo las ideas, ¿no? Están hablando de recursos limitados en el chat. Y esta es la realidad en muchos países. A veces la falta de recursos es increíble y creo que es muy interesante también que usted haya hablado de la comunicación, cuán es importante. Y este es un desafío que podemos ver que existe en muchos contextos y países. Bien, sin más. Bueno, sé que tenemos muchas preguntas, anoté todas las preguntas para los varios expertos. Naturalmente, no me estoy olvidando de los expertos. Le pido a Marión, por favor, que ponga el último video, es el testimonio del caso de Bélgica, ya. Y después de este breve video, podemos pasar a la parte de discusión con los participantes. Y muchas gracias nuevamente. One of the things that makes inspections efficient in Belgium is the cooperation between the various inspectorates and police forces.
Algo que distingue la inspección en Bélgica es la colaboración entre inspectores y fuerzas de la policía. Cada uno lleva a cabo sus inspecciones de forma conjunta porque, bueno, una inspectoría está más especializada en remuneración, otra en el empleo de trabajadores extranjeros, otra en la recopilación, en las cotizaciones, etcétera. En esta manera, los conocimientos se juntan y se pueden llevar a cabo investigaciones detalladas. En cada distrito legal, las inspectorías diferentes se reúnen una vez al mes. Durante esta reunión, las construcciones irregulares se discuten y se organizan inspecciones conjuntas. Los sectores más vulnerables al fraude se inspeccionan con más frecuencia con respecto a otros y lo mismo pasa con empleadores en buena fe y también se comparan datos, irregularidades, se descubren irregularidades y se puede determinar también nuevas metas. Estas reuniones son lideradas por magistrados especializados en derecho laboral. Además, este magistrado puede perseguir las violaciones identificadas y pueden aplicarse sanciones hasta 48.000 euros por cada empleado que no esté contratado de forma correcta. Cada año más de 100.000 inspecciones conjuntas se llevan a cabo, además de las investigaciones que se llevan a cabo por cada inspector separadamente. Las inspecciones pueden darse en cualquier momento del día, las 24 horas, porque los empleadores en mala fe pueden tratar de evitar las inspecciones explotando a los trabajadores irregulares por la noche o los fines de semana. Entonces, está claro que los inspectores pueden investigar también en estas horas y en estos días. Además, los inspectores en Bélgica tienen el derecho de acceder a un lugar de trabajo sin anunciarse y los empleadores no pueden negar el acceso. El principal desafío es el intercambio de datos con otros servicios. Europa tiene una legislación en materia de privacidad muy estricta que dificulta el intercambio de datos con otros inspectores. El intercambio de datos requiere una autorización especial y no es fácil conseguirla. A veces requiere mucho tiempo y también muchos conocimientos. Este procedimiento tan difícil crea un obstáculo para el intercambio de datos entre servicios. Sin embargo, el intercambio de información puede ser una fuente importante para identificar abusos de forma más eficiente. No estoy diciendo que la escasa información, que se está intercambiando poca información, pero claro que podemos mejorar. Por ejemplo, un migrante irregular que trabaja sin documentos puede que también cobre en negro y, por supuesto, no se aplican las normas en materia de salarios. Por tanto, la Hacienda puede brindar información importante para los inspectores del trabajo y viceversa. Otro ejemplo, las informaciones sobre la vivienda puede ser otra fuente interesante. Muchos trabajadores explotados viven en viviendas terribles con otros migrantes y puedo compartir más ejemplos que muestran por qué el intercambio de datos es tan importante. Estoy convencido de que si todos los datos presentes en todos los departamentos gubernamentales en Bélgica se combinasen, podrían identificar más casos de fraude y abusos. La intervención del compañero que desafortunadamente no ha podido estar con nosotros, el señor Con van Oosterland, que ha destacado también la importancia de las visitas sin preaviso y también fuera del horario de trabajo regular. Veo que están llegando preguntas en el chat y también algunos participantes han levantado las manos. Le pido a María y a Javier y María que si pueden brindar algunos comentarios. Veo la primera pregunta del señor Shokiwali. María, quizás esta pregunta es para ti.
¿Qué puede ganar el trabajador migrante en términos de trabajo decente? Quizás María, ¿quieres comentar ese punto? Voy a contestar en inglés. Bueno, creo que el punto aquí es la importancia de asegurarnos de que el trabajador migrante reciba una igualdad de trato en el país de destino. En el momento en el cual él o ella llega al país de destino, no llega en una situación de abuso y desventaja. Por tanto, abordar los abusos relacionados con la contratación va a aumentar las posibilidades del trabajador de acceder al trabajo decente en el país de destino. Quizás también es importante asegurarnos de que los empleadores y las agencias de contratación jueguen en pie de igualdad, o sea, que no haya competencia injusta entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales. En el chat he visto otra pregunta que mencionaba el hecho de que en muchos países, una vez que el trabajador migrante llega al país de destino, está sujeto a la misma legislación que los demás trabajadores nacionales, es cierto, pero hablando de aplicación e identificación de abusos, tenemos que reconocer que los trabajadores migrantes tienen desventajas específicas a la hora de acceder a los mismos derechos garantizados por la ley. Por supuesto, la ley brinda el mismo nivel de protección, aunque en la práctica a veces esto puede ser más difícil debido a la situación de los trabajadores migrantes y debido a características específicas como por ejemplo la falta de conocimiento sobre la legislación en materia de protección o sobre los servicios disponibles o por el hecho de vivir en lugares aislados donde tienen menos acceso a los servicios de apoyo, sin mencionar, por supuesto, las barreras lingüísticas y culturales que pueden dificultar aún más su situación, no solo para hacer valer sus derechos, sino también para solicitar ayuda y protección. He escuchado aquí muchos puntos comunes entre los diferentes ponentes sobre la necesidad de compartir datos e información y también los retos relacionados con este aspecto, sobre la necesidad de colaborar entre los varios servicios gubernamentales y por supuesto, la importancia de contar con criterios de licencias para las agencias de contratación. Y ahora le cedo el uso de la palabra a los expertos para que puedan contestar. Sí, gracias. Voy a seguir en francés. Veo que a Jared ha levantado la mano. Te voy a dar la palabra en breve. Bueno, tenemos una pregunta del señor Ahmed Messaoudi de Túnez. Vamos a ver si el señor desea tomar la palabra y veo que también había compartido un comentario. Sí, buenos días a todas y todos. Quisiera agradecer a los ponentes por sus presentaciones. Es un tema muy importante que afecta a la mayoría de nuestros países. Cuando hablamos de contratación equitativa o de intermediación privada, digamos que es un tema muy importante sobre el cual estamos trabajando desde hace años. En el caso de Túnez, hemos establecido un marco jurídico para la organización de la intermediación privada desde 2010. Estamos cumpliendo con los principios generales del convenio 181 de la OIT. En concreto, diría que
las agencias privadas de contratación deben velar por una relación de trabajo directa entre empleador y trabajador. Además, es importante no cobrar comisiones al trabajador migrante, así como establece la ley. Además, existe una autorización o una licencia que debería presentarse a la agencia, que debería otorgarse a la agencia privada de contratación antes de que ésta pueda pasar a la contratación, al suministro de mano de obra en el extranjero. El Ministerio del Trabajo, bueno, cuenta con todo un procedimiento para otorgar estas licencias a las agencias de contratación. Y bueno, este proceso pasa por una comisión, de consulta para que pueda brindar su opinión y a partir del cual el Ministerio del Empleo otorga o no la autorización a la agencia privada de contratación. Nosotros formamos parte del Ministerio de Empleo y Formación Profesional y que colabora con el Ministerio de Asuntos Sociales. El control de estas agencias privadas de contratación es prerrogativa del Ministerio de Empleo. Por tanto, hemos establecido una red de inspectores que se encuentran en todos los departamentos de los distritos de Túnez para inspeccionar y controlar las agencias privadas de contratación. Me parece que los ponentes hablan únicamente de los inspectores del trabajo, pero yo quisiera mencionar también el rol de los inspectores de las agencias privadas de contratación. Los unos o los otros, depende del país, depende de las directrices. Podemos hablar de inspectores del trabajo o de inspectores de agencias privadas de contratación. Y ahí podemos, los inspectores pueden ser los mismos o no, eso depende de los países. En nuestro caso, tenemos inspectores específicos que se encargan de la inspección de agencias privadas de contratación. En el caso de los trabajadores migrantes en Túnez, es tarea de los inspectores del trabajo. Creo que tenemos que marcar la diferencia en este sentido y sobre todo en las directrices debemos hablar también de la importancia de los partenariados entre público y privado, así como de con las agencias privadas de contratación autorizadas. Es importante que se establezca una colaboración entre sector público y sector privado. Además, es importante mencionar las herramientas y los medios que debemos poner en marcha para controlar mejor para identificar los abusos por parte de los intermediarios o las agencias de contratación. Nosotros estamos estableciendo una plataforma en línea para que las agencias privadas de contratación puedan encontrarse en esta plataforma y puedan compartir toda la información necesaria de la cual disponen. Gracias por darme la palabra. Gracias, y siempre es un placer contar con su participación. Quisiera pasar la palabra a nuestro participante, nuestro experto de Qatar, el señor Asidikis. No sé si me escucha. Voy a pasar al inglés. Sí, gracias por darme la palabra, por invitarme, sí, gracias por su paciencia. Trabajo para el Ministerio de Trabajo. Estoy muy contento de compartir con ustedes nuestra experiencia en materia de agencias privadas de contratación. Qatar tiene un marco jurídico muy completo para promover la contratación equitativa y recientemente se ha aplicado una ley que regula la actividad de las agencias privadas de contratación en Qatar.
y también para complementar las disposiciones jurídicas emitidas por el Ministerio de Trabajo. Hemos implementado un marco reglamentador y un sistema para averiguar el sistema de licencias de las agencias privadas de contratación que obtienen una licencia de 2 años tras cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio. Además, el Ministerio ha emprendido una serie de acciones en contra de aquellas agencias que no cumplen con estos requisitos. Por ejemplo, cuando la agencia brinda información equivocada y además el ministerio tiene una serie de inspectores dedicados para inspeccionar las agencias privadas de contratación. Tan solo este año hemos emitido más de 45 licencias a las agencias privadas de contratación. Hemos establecido un sistema de control de las agencias privadas de contratación y el Ministerio ha establecido varias colaboraciones con la OIT, con la Oficina de Proyecto de la OIT en nuestro país y en nuestra región, y recientemente hemos empezado una evaluación de los procedimientos y de los mecanismos para monitorear las agencias privadas de contratación. Hemos identificado varios retos y que vamos a aprovechar para desarrollar ulteriores herramientas para mejorar la capacidad de nuestros inspectores. Y gracias por darme este espacio. Muchísimas gracias, señora Siddiqui, por compartir la experiencia de Qatar. Todavía no tenemos a 2 personas que habían levantado la mano, el señor Waldin, o 3 personas. Bueno, ahora vuelvo al francés. Señor Wally, le cedo el uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. Soy director general de la Inspección del Trabajo en Túnez. Quisiera hablar de la Inspección del Trabajo en Túnez, de cómo funciona, sobre todo en el sector informal, porque al fin y al cabo la inspección del trabajo empieza a salir de su zona de confort cuando en el ámbito de la economía informal, donde tenemos un buen número de fraudes, de abusos, de explotaciones, sobre todo en el sector de la agricultura. En Túnez, los trabajadores migrantes trabajan sobre todo en el sector de la agricultura y se trata de trabajadores migrantes de África subsahariana. Pero el problema de la inspección del trabajo es que falta personal, falta material logístico y hemos empezado a tratar de solucionar este problema a través de una colaboración con otros órganos de control, como por ejemplo los inspectores de seguridad social. Hemos tratado de establecer relaciones con los servicios de empleo para que podamos juntar recursos y así contar con una red más amplia. Y también para tener un sistema de información común. Así podemos encontrar soluciones y también llegar a una contratación equitativa, también en el sector informal. Estamos adoptando este enfoque común en este momento hemos identificado estas lagunas, o sea, recursos, materiales, logísticos, y estamos tratando de adoptar un enfoque pragmático para
crear empleos decentes. Gracias. Y yo me ocupo de la coordinación entre los diferentes actores. Gracias, gracias señor Wally. Efectivamente, un punto muy importante y también los desafíos con los cuales se enfrentan los inspectores del trabajo en la economía informal. Efectivamente, es un ámbito en el cual se encuentran muchos trabajadores migrantes. Por tanto, sí, es un aspecto muy importante que destacar. Nos quedan unos 15 minutos. Quizás podemos escuchar sus experiencias. Ya sé que todo el mundo quiere participar. Les invitamos a que lo hagan y que nos cuenten sus experiencias, los desafíos con los cuales se han enfrentado. Y también gracias a nuestros expertos y gracias a todos los participantes que hayan tomado la palabra o que hayan utilizado los chats. Tenemos también muchos expertos de la América Latina. Es un placer ahora de dar la palabra al señor Oscar Humberto, que está del Perú. Muchas gracias por su participación. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Sí, desde el Perú, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a la cual pertenezco, es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y desde la Inspección de Trabajo sí tenemos visto la fiscalización a las agencias de empleo y a las empresas de intermediación laboral. Y hay una legislación relacionada con la contratación de trabajadores extranjeros, tanto en porcentaje limitativo como en impuesto a la renta que deben aportar dentro del primer año de contratación. Pero tenemos actualmente una realidad que ha sobrepasado, podemos decir, esa legislación, dado que en los últimos años se ha incrementado considerablemente la migración de nacionales venezolanos, por lo que ya aquella realidad en la que teníamos enfocada la legislación de personal muy especializado y técnico que venía al país y que justificaba el porcentaje limitativo y el pago bastante elevado, 30% del impuesto a la renta dentro del primer año de labor de este personal extranjero, se ha visto un poco desnaturalizada, dado que las personas que están ingresando no cuentan con mayor nivel de expertise o profesión, y es más, tenemos el problema de muchas personas indocumentadas, y para poder contratar formalmente, sobre todo a los migrantes venezolanos, se requiere en una adecuación especial en nuestra legislación que cuenten con un permiso temporal para el trabajo, con un carnet de extranjería o una constancia de refugiados. Lamentablemente, el índice de informalidad laboral en el país de por sí es bastante alto, 70% en promedio, y esto conlleva que el índice de informalidad y vulneración de los derechos del personal extranjero en el país también sea bastante alto, pues no permite una contratación formal al no contar con la documentación requerida para ello. Y cuando la inspección de trabajo se apersona a los centros en donde nosotros, en base a la inteligencia previa, reconocemos la existencia de un alto número de trabajadores migrantes en vulneración a nuestras disposiciones legales, es el mismo personal extranjero el que impide la fiscalización o trata de huir del lugar en donde se encuentran laborando para evitar que el inspector pueda tomar registro de ellos, identificarlos, y que lamentablemente, dado su situación de ilegales en el país, tengan que ser deportados del mismo. Estamos reforzando la fiscalización a través de un grupo especial, que es el Grupo Especial de Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso, que también está viendo el tema de los migrantes. Si bien es cierto, nuestra inspección de trabajo tiene competencia para ver todos los temas, en general estamos fortaleciendo grupos especiales para poder focalizar esta inspección y contrarrestar
lamentable vulneración de los derechos de estas personas. Muchas gracias, es lo que quería aportar desde Perú. Muchas gracias, señor Moreno. Es también una experiencia y una realidad muy interesante que voy a convivir con nosotros. Es verdad, la situación de los migrantes es situación irregular en el caso específico que menciona de los trabajadores del Venezuela y de la problemática también de inspección del trabajo. No sé si María o Javier, no sé si quisiera comentar en al señor Moreno. Javier. Bien, buenas tardes. Como el señor Moreno ha hablado en mi propia lengua materna, en castellano, me voy a permitir responder en la misma. Óscar, un placer verte otra vez. Nos encontramos frecuentemente y es siempre un placer, evidentemente, escuchar al representante de SUNAFIL sobre estos temas. Es cierto, es decir, a lo largo de la sesión hemos ido viendo ejemplos, casos prácticos, además del comentario del señor de don Óscar, sobre el papel de la inspección. Si me permites brevemente, yo querría resumirlo en un par de minutos, es decir, evidentemente, la inspección de trabajo, como se ha puesto de manifiesto por la mayoría de los ponentes, no es la solución a este problema, pero sí puede jugar un papel muy importante y muy relevante, evidentemente, a la hora de perseguir estas prácticas fraudulentas en la contratación de trabajadores migrantes que en ocasiones rozan con supuestos de tráfico, ¿no?, de personas. Pueden jugar un papel importante y lo pueden hacer básicamente de dos maneras, por resumirlo. Es decir, una, evidentemente incorporando funciones específicas dentro de las que tienen los inspectores de trabajo para que los inspectores, puedan intervenir efectivamente de cara a las actuaciones de las agencias privadas de colocación o de cualquier otro intermediario. Evidentemente, esa intervención implica controles regulares, aleatorios, sobre la actividad de este tipo de agencias y, evidentemente, localizando los supuestos de agencias ilegales igualmente. Este es un rol que en algunos casos tienen los inspectores. Y el segundo, probablemente el más común, el segundo papel que pueden jugar los inspectores, viene determinado por sus funciones básicas, el control y la supervisión de la normativa en vigor. Y a este respecto, dentro del control que llevan habitualmente de las condiciones de trabajo, en aquellos supuestos en que la actuación inspectora detecta presencia de trabajadores migrantes, es decir, incorporar a ese control, evidentemente, el análisis de la forma en que este trabajador ha llegado a ese centro de trabajo. Es decir, incorporar a sus checklists, a sus cuestionarios, a la información a cumplimentar, la identificación de cuál ha sido el procedimiento de reclutamiento por el cual el trabajador migrante ha llegado a ese centro de trabajo. Las opciones pueden ser por sus propios medios, con una visa turística, a través de una agencia, a través de un intermediario, y esto evidentemente es una práctica que puede conducir a identificar en muchos casos muchos problemas existentes sobre prácticas que no son legales, que no son correctas, de reclutamiento de trabajadores. Si los inspectores no tienen competencias propias sobre este aspecto, entonces, evidente, el paso siguiente será informar a las autoridades correspondientes sobre lo que ellos han encontrado, sobre, evidentemente, los elementos relevantes. Son un poco los dos aspectos. Es cierto, como se ha señalado en muchas ocasiones, y el director general de TUNE también lo indicó antes, Chokri, es decir, que el problema para muchos inspectores en muchos países es que centran muchas actuaciones en los sectores formales y no en los informales. Y este problema normalmente se detecta en las actividades informales. Y es ahí donde los inspectores tienen realmente problemas. Ello implica, evidentemente, la necesidad de llevar a cabo las actuaciones inspectoras con base a diferentes principios y planes para intentar llegar también, no solo para detectar estos supuestos de contratación irregular o contratación ilegal de trabajadores migrantes, pero también incluso de los propios trabajadores nacionales que están sometidos a condiciones no decentes de trabajo en actividades informales. Creo que han sido unos comentarios muy interesantes, ha sido realmente muy provechoso y creo que este intercambio
favorece evidentemente el conocimiento y el hecho de que la OIT vaya evidentemente afilando sus propias propuestas al respecto. Me voy a permitir por último compartir, lo voy a hacer en el chat, ustedes ya los conocen, muchos de ustedes, el documento al que Joaquín Pintado se refería al principio de las directrices de la Inspección de Trabajo que han sido adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT en marzo, y en el que, a pesar de no haber una referencia expresa a este supuesto, sí es verdad que el conjunto de los principios, evidentemente, son perfectamente aplicables para la actividad de los inspectores, sea en un formato, funciones específicas, sea en el otro, funciones generales incorporando este contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus comentarios. Y bueno, vamos a ver también, quizás al fin, uno o dos puntos de conclusión, si quieres, con María, también de este taller. Tenemos dos comentarios de Gabriela en el chat. No sé si Gabriela puede hablar. Si es posible, le voy a tomar la palabra. Gabriela, no sé si... ¿Sí me escucha? Sí, muy bien. Buenos días, Gabriela. Gracias, buenos días. Yo soy Gabriela Neira y soy consultora y trabajo para el proyecto de migración laboral en Perú, ¿no? También saludo al señor Humberto de Sunafil aquí presente por sus comentarios. Yo había comentado dos cosas. Uno, que es fundamental el fortalecimiento de la inspección laboral, pero en sí misma, pero también yo destacaba el rol clave que tiene la inspección laboral para el acceso a los derechos y defensa de los derechos de las personas migrantes, ya cuando pasa a una situación del ámbito judicial, cuando interviene el Ministerio Público, cuando interviene la Administración de Justicia Laboral y cuando interviene la defensa pública en caso que aquellos migrantes puedan acceder en los respectivos países, ¿no? En Perú me refiero también, ¿no? Entonces, ese engranaje de la inspección laboral con los otros actores para el acceso a la justicia laboral de trabajadores migrantes, también lo resaltaba. Y como segundo punto, cuanto a las agencias privadas de empleo, también, ¿no? Es fundamental cómo la inspección puede llegar a supervisar ese ámbito de las agencias privadas de empleo, pero a la par yo decía que también es fundamental la publicidad, el acceso a la información pública, que el migrante, la persona migrante, sepa cuáles son las agencias privadas de empleo que tienen esa autorización por parte de la autoridad laboral, por parte de los ministerios de trabajo. Y también, sumado a esto, el complemento de los canales de denuncia, de cómo ellos puedan denunciar esas agencias clandestinas, ¿no? Y para eso, esa información pública de las agencias aprobadas tiene que estar constantemente actualizada en los canales públicos de las autoridades de trabajo. Nada más, cambio. Muchas gracias, Gabriela, por tus comentarios. Thank you, Gabriela. Pienso de sí, que sí, gracias. Je vais repasser en français. Ahora paso al francés porque tenemos varios comentarios que vienen del señor Eso, que efectivamente puso en el chat varios comentarios muy interesantes sobre ciertos desafíos que encontraron los inspectores del trabajo, sobre todo en los países africanos. Señor, no sé si desea y puede tomar la palabra, nos puede dar un testimonio directo utilizando el micrófono. Señor Patrick Stefanescu. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Muy bienvenida esta iniciativa porque todos estos países aportan muchísimo sobre este tema, sobre todo cuando se trata de este tema
de la relación salarial. Bueno, tenemos un tema que suscita mucho interés. Claro, gracias a los facilitadores y a los ponentes de hoy que nos dieron una visión muy interesante sobre estos temas. Y temas que se ven en varios países. Efectivamente, los abusos son muchísimos y el marco legislador que existe en estos países africanos efectivamente es muy vario. Bueno, hay que hacer un seguimiento de estas agencias de contratación, pero el gobierno tiene que intervenir para permitir a cualquier trabajador poder hacer respetar sus derechos. Entonces, yo hago la siguiente propuesta, es decir, se necesita sincronizar nuestras acciones de la subregión, sobre todo los países de África francófona, y necesitamos también desarrollar, digamos, un espacio de acción para elaborar legislaciones especializadas en base a la naturaleza de las actividades, por ejemplo, el sector de la agricultura y sobre todo en cuanto a la contratación, porque eso es la base y hay que tener indicadores que nos permiten saber si hay abusos, en qué proporción y también hago la propuesta de la gestión exclusiva de las licencias para las agencias de contratación, que sea reconocida por los servicios de inspección del trabajo, ¿no? Repartidos en los varios países francófonos de África. Y así podremos tener una formalización de todas las actividades y con un seguimiento permanente de las relaciones sobre todo en el sector de agricultura, donde los abusos son recurrentes y naturalmente yo en la Costa de Marfil, por ejemplo, donde yo estoy, en cuanto a plataformas petroleras también existen abusos. Entonces yo estoy en actividad, en servicio en esas zonas y vemos que los abusos son constantes. Y este webinar para mí abre nuevas oportunidades porque los inspectores del trabajo tienen que estar organizados y sobre todo no solamente los inspectores sociales, sino los interlocutores sociales, los empleadores, los trabajadores. Y creo que es importante que todos intervengan, pero sobre todo los gobiernos tienen que intervenir, ¿no? Y las agencias de contratación tienen que realizar un informe sobre los salarios y claro, hay que intervenir también en materia de salarios para que porque hasta ahora no se puede intervenir muy bien. Entonces, esto es lo que yo deseaba decir y espero que mi aporte haya ayudado, haya sido útil. Y gracias a todos los que intervinieron y que nos ofrecieron informaciones fundamentales. Y naturalmente todo esto en cuanto a, para ayudar a los trabajadores. Muchas gracias, gracias por haber tomado la palabra y también gracias por su aporte. Sí, efectivamente, esto nos permite de hacer la relación en que podamos un poco avanzar, ¿no? Y seguir después de este webinar, efectivamente conocer mejor cuáles son las necesidades de los países, lo que expresan los participantes. Y a partir de mañana, a todos los que se registraron en este webinar, les vamos a proporcionar un cuestionario en que pueden indicar cuáles son sus necesidades y efectivamente esperamos que efectivamente cada participante llene este formulario y nos lo envíe. Bien, nos quedan unos 10 minutos antes del cierre de este webinar y quisiera darle la palabra nuevamente a, digamos, a alguien que se desea hablar o Hans, si desea comentar algo acerca de lo que
escuchamos de los varios expertos. Ahora a ti la palabra. Sí, muchas gracias, Miriam. Y gracias por estos comentarios tan interesantes de un grupo tan diferente de expertos, ponentes. Bueno, creo que podríamos hablar por un par de horas más, porque creo que podríamos aprender muchísimo los unos de los otros. Y claro que podríamos todos juntos contribuir más respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, estoy tratando un poco de captar los principales mensajes en pocas palabras, pero si pudiese concentrarlo en una palabra, sería la importancia de la transparencia, claridad de mandato de los inspectores del trabajo en cuanto a contratación, en cuanto a países de origen y de destino. Esto significa importancia de saber qué es lo que está prohibido, cuáles son las ofensas legales, en qué sectores ocurren los abusos, sobre todo en el sector informal, dividido por regiones o por lugares de trabajo o en base a contratistas. Más claridad también en cuanto a indicadores de contratación injusta y también la importancia de claridad en cuanto a informes claros sobre las inspecciones para que podamos demostrar que estamos haciendo progresos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo dejaría aquí. Muchas gracias, Hans. Veo que todavía hay manos levantadas. Lo siento mucho, pero no voy a poder darle la palabra a los participantes, pero señor Arandero, si desea hacer comentarios, tienen el chat. Vamos a estar aquí por un par de minutos más. Y bueno, efectivamente esperamos escuchar de todos ustedes. Lamento mucho no poder abrir nuevamente la posibilidad de que todos ustedes hablen, pero el chatbot sigue abierto. Javier, antes de las últimas palabras para María, para que cierre esta sesión, ¿cuáles son las perspectivas, ¿no? de la inspección del trabajo en cuanto al trabajo infantil? Javier, en cualquier idioma. No voy a usar el idioma que he usado hasta ahora. Bueno, ante todo, felicitaciones a los organizadores, a María por este webinar, porque ha sido realmente muy interesante. Naturalmente, el experto, el señor Hans van der Green, ha hecho un trabajo maravilloso gracias al contenido de su presentación. Bueno, es muy importante. Es cierto que a veces recibimos informaciones de diferentes inspecciones y dicen, sí, los inspectores son importantes, pero a veces sentimos que, bueno, debemos realizar tareas adicionales, ¿no? Claro, la contratación de los trabajadores migrantes no es algo adicional, debería ser la parte normal de las tareas regulares de una inspección del trabajo. Y ahí debemos hacerlo. Yo creo que este webinar ha sido muy interesante en cuanto a lo que tratamos de promover. El último participante habló de la cooperación entre fronteras y esto es esencial cuando hablamos de un problema específico que afecta a varios países, es decir, los países de destino y de origen. Entonces, esta cooperación transfronteriza es fundamental y esta cooperación, naturalmente, lo mínimo de esta cooperación debería ser el intercambio de conocimientos, de noticias y de datos. Es decir, hay que compartir informaciones con todas las inspecciones del trabajo para combatir y ocuparnos de estos tipos de prácticas que son ilegales y que efectivamente afectan mucho, no solamente los derechos, sino las vidas de los trabajadores migrantes y los trabajadores en general.
Por tanto, es muy importante esta cooperación transfronteriza. Y bueno, muy interesantes todos los comentarios. Claro, la inspección del trabajo tiene que ser efectiva, tiene que combatir estas prácticas ilegales. Claro, claro. Hay marcos legales bien claros, obligaciones que están bien claras y no están abiertos a la interpretación. No, todo está muy claro. Pero claro, los poderes que se le da a los inspectores no solamente tienen que ser efectivas, y ya lo dijimos muchas veces, sino que las acciones de inspección tienen que ser llevadas a cabo sin ser anunciadas. Pero, sin embargo, en muchos países todavía los inspectores del trabajo tienen que anunciar sus futuras visitas, ¿no? Y todos estos aspectos deberían ser analizados mejor porque es muy difícil para una inspección del trabajo poder trabajar si tiene estas limitaciones. Yo creo que este intercambio de hoy ha sido muy interesante y realmente esperamos poder mejorar naturalmente el trabajo de los inspectores del trabajo. Y la contratación es, digamos, el primer paso. Y si podemos detectar cuáles son y cómo son las prácticas de contratación, entonces podremos seguir con nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Gracias, buenos días, tarde o noche, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Y podemos concluir. Le damos la palabra a María para que cierre oficialmente este webinar. María, para su información, hubo 187 participantes que se inscribieron en este webinar. Creo que lo máximo tenía que ser 120, 122 participantes, todos conectados al evento. Por tanto, yo creo que en este caso estamos demostrando que podemos intercambiar información entre varias regiones de todo el mundo y esto es muy prometedor. Pero María, a ti la palabra. Bien, muchas gracias, Miriam. Efectivamente, es muy interesante y prometedor ver que tantas personas se conectaron en este webinar, sabiendo que no es una reunión pública, sino para expertos. Por tanto, me alegra muchísimo de que hayamos, digamos, tenido este interés. Ante todo, agradezco a todos los que hicieron posible este evento, naturalmente a Hans, que nos ofreció el contenido, a Miriam, Marión, los intérpretes que han estado traduciendo para nosotros y que hicieron posible que todos nosotros pudiésemos intercambiar. Por tanto, gracias, muchas gracias por organizar o habernos ayudado a organizar este evento. También quisiera agradecer a todos los que se conectaron. Bueno, Olena también, te veo aquí, también a ti te saludo y te agradezco. Y gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros durante estas 2 horas, que se conectaron desde varios usos horarios. Ha sido realmente útil, yo creo. Esta versión en línea nos permite intercambiar a pesar de todos los límites. Hans eligió la palabra claridad. Creo que Javier se refiere a la coordinación, cooperación, es decir, muchas palabras que empiezan con la C y definitivamente la coordinación, cooperación son importantísimos y bajo la iniciativa de contratación justa, nosotros tenemos este centro de conocimiento en el cual muchos de ustedes se registraron y demostraron estar interesados en esto y probablemente estamos pensando en acciones de seguimiento. Hemos sido muy ambiciosos en lo que queríamos alcanzar en 1 hora y media. Claro, queríamos hacer muchísimas cosas, hacer
sesión de preguntas y respuestas con los participantes, pero bueno, lo haremos después de esta reunión. Este centro, este hub de conocimiento va a ser un lugar donde ustedes podrán escribir, decirnos qué es lo que quieren reflejado en los materiales. Es muy importante que naturalmente todos los materiales luego llegan a ser operaciones prácticas. Por tanto, esta es una oportunidad para contribuir. La cooperación significa también intercambiar entre nosotros. Entonces, seguiremos comprometidos entre todos a compartir experiencias, desafíos, pero también enfoques prácticos y útiles para poder solucionar estos desafíos. Y yo creo que lo que hemos visto hoy, sí, claro, hay desafíos, pero también existen las soluciones y creo que podemos explorarlas para efectivamente hacer todo juntos y escuchar de ustedes qué podemos hacer en el terreno. Muchas gracias a todos ustedes. Les invito a visitar este Knowledge Hub, este centro de conocimiento, y sigan trabajando con nosotros para promover el intercambio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día a todo el mundo. Merci beaucoup. Merci a tout le monde. Muchas gracias, muy interesante. Guau, guau.